Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. La Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, aprobó reforma del Estatuto de la Transición para continuar en funciones después del 5 de enero. González Laya afirmó que España tiene una sola postura sobre Venezuela, la misma de la Unión Europea. La Corte Internacional de Justicia examinará el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela. Presidencia interina de Venezuela rechazó decisión de la Corte Interamericana de Justicia sobre el Esequibo. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video, dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. Dale me gusta también si estás de acuerdo con la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela encabezada por Juan Guaidó de extender su periodo más allá de enero. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar la noticia más allá. Comparte el video. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes viendo el video completo, para que así nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Comenzamos esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. Última hora. Noticia publicada en el periódico El Nacional. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó reforma del Estatuto de la Transición para continuar en funciones después del 5 de enero. La Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por Juan Guaidó, aprobó el viernes en primera discusión el proyecto de reforma a la ley del Estatuto para la Transición. Esto con el objetivo de declarar la continuidad administrativa de las funciones del Parlamento electo en 2015 y presidido por Juan Guaidó. Todo ello luego de las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre, las cuales son desconocidas por la oposición en Venezuela y por la comunidad internacional. Durante el debate, el diputado Omar Barbosa, dirigente de Un Nuevo Tiempo, reiteró que quienes fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral como nuevos diputados no tienen legitimidad. La realidad es que no hay diputados electos legítimamente que puedan asumir el 5 de enero. No debemos entregarle nuestra legitimidad a quienes no la tienen, dijo Barbosa. Es por ello que planteó que se declare la continuidad del Parlamento electo en 2015 hasta que hayan nuevas elecciones libres y justas, las que permitan elegir diputados legítimos en Venezuela. De igual manera, el diputado Sergio Vergara, de Voluntad Popular, explicó que el régimen secuestró las instituciones para impedir así las elecciones libres en Venezuela. El evento realizado por la dictadura constituye un fraude y por esa razón no existen diputados electos para reemplazar a quienes fuimos elegidos en 2015, dijo. Entre tanto, Edgar Zambrano, de Acción Democrática, afirmó que la decisión de extender el mandato de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, es fundamental para las acciones venideras en Venezuela. Será un ancla de las acciones de los sectores que creemos en la democracia, en la justicia y en la libertad. Es una decisión de avanzada, una decisión superior, una decisión de inteligencia política, aprobar la continuación del mandato de este Parlamento, señaló. Finalmente, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, indicó que la aprobación de la continuidad administrativa del Poder Legislativo es también una señal de que los parlamentarios continúan luchando por elecciones libres en Venezuela. Con esto le estamos diciendo al pueblo venezolano que seguiremos dando la pelea para rescatar la soberanía popular y lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, expresó. Gracias por continuar con nosotros. Ahora seguimos con más noticias de Venezuela hoy.
Noticia publicada en el periódico Infobae. González Laya afirmó que España tiene una sola postura sobre Venezuela y es la misma que la de la Unión Europea. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, subrayó que España tiene una opinión, una sola postura sobre Venezuela, que es la postura de la Unión Europea. Tenemos que seguir apoyando un acuerdo político entre el régimen y la oposición en Venezuela. En eso también estamos de acuerdo y es donde queremos poner el énfasis en los próximos meses, afirmó este sábado González Laya. En este sentido, González Laya indicó que no cree que el vicepresidente segundo del Ejecutivo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, haga una oposición interna al gobierno de España. No la siento como una oposición interna, es una manera de expresar su postura que es sano. Lo que cuenta en un gobierno es qué se hace más allá de las posturas. Así señaló después de que Iglesias asegurara que en Unidos Podemos van a ser muy cabezones para que se cumplan los acuerdos del programa de gobierno. En este contexto, la ministra defendió que si uno baja el volumen y se fija en lo que ha ocurrido en España, se ve a un gobierno que ha cumplido con lo que dijo que iba a hacer en su acuerdo gubernamental. Lo estamos haciendo de una manera muy consistente y contundente, dijo. En concreto, ha hecho referencia a un fondo de recuperación europea sin parangón en la historia de la Unión Europea, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la legislación del ingreso mínimo vital, la ley de educación o una ley para la muerte digna. Estas fueron palabras de González Laya, a la vez de que afirmó que la Unión Europea debe de mantener la postura de hacer acuerdos con Nicolás Maduro y con la oposición en Venezuela para buscar una salida a la crisis en ese país. Seguimos con otra de las noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico El Nacional. La Corte Internacional de Justicia examinará el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela. La Corte Interamericana de Justicia anunció el viernes que tiene jurisdicción sobre la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela y en consecuencia examinará el caso que se remonta a más de 100 años atrás. Venezuela, que ha rechazado hasta ahora la intervención de la Corte Interamericana de Justicia, reclama a su vecino soberanía sobre la extensa región del Esequibo, rica en minerales y bosques y que abarca una zona marítima con recursos petroleros. Guyana defiende un límite territorial establecido en 1899 mediante la Corte de Arbitraje de París, cuando aún era colonia británica. El presidente de la Alta Corte de la ONU, Abdulqawi Ahmed Yusuf, anunció que los jueces decidieron por 12 votos a favor y 4 en contra que tienen jurisdicción sobre el caso y que el tribunal celebrará audiencias sobre el fondo del conflicto. La disputa volvió a caldearse en 2015, cuando se anunció un hallazgo significativo de crudo en una concesión otorgada por Guyana, que según Venezuela está en las aguas en disputa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la Corte Interamericana de Justicia que examinara el caso en 2018. Las audiencias deberían haberse celebrado en marzo, pero fueron suspendidas por la pandemia del COVID-19 y la primera reunión de la Corte para escuchar a estas partes tuvo lugar el 30 de junio. Venezuela no participó en esa audiencia celebrada por teleconferencia. La Corte carece de jurisdicción en la demanda unilateral de Guyana, reiteró Caracas. Nuestro vecino occidental ha optado por una acción nacionalista y reivindica casi 3/4 partes de Guyana. Así lo explicó por su parte el exsecretario de la Commonwealth, Shridad Ramphal, en representación de Guyana durante esa teleconferencia. Continuamos con más noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico El Nacional. Presidencia interina de Venezuela rechazó la decisión de la Corte Interamericana de Justicia sobre el Esequibo. Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, rechazó el sábado la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, luego de que la Corte se declarara competente para resolver la disputa de Venezuela con Guyana.
Esa decisión desconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico, político y diplomático que reconoce la existencia de la controversia y promueve una solución práctica y satisfactoria para las partes. Así resta el comunicado de la presidencia interina. Desde la presidencia interina y desde la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para la Defensa de la Soberanía Venezolana sobre el territorio Esequibo y su fachada atlántica, reiteramos su rechazo a la judicialización de la controversia. Aquí el comunicado íntegro sobre el Esequibo. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, diputado Juan Guaidó, desea dirigirse a la opinión pública nacional e internacional para manifestar su más rotundo rechazo a la decisión adoptada el día de hoy por la Corte Internacional de Justicia, mediante la cual se declara competente para conocer sobre la demanda interpuesta por la República Cooperativa de Guyana sobre la validez del laudo arbitral de París de 1899 por 12 votos a favor y 4 votos en contra, laudo nulo e irrito de conformidad con el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa decisión desconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico, político y diplomático que reconoce la existencia de la controversia y promueve una solución práctica y satisfactoria para las partes. La Corte se declara competente aun y cuando Venezuela no reconoce su jurisdicción, pues no es signataria de la cláusula consagrada en el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ni forma parte de tratados multilaterales que reconocen la misma, como tampoco lo es la República Cooperativa de Guyana. Amigos, ahí están las noticias. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticias de Venezuela Hoy. Para nosotros la interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión sobre estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Te invitamos a continuar viendo nuestros videos. Nos vemos en el próximo video.